Recomenzando con las estructuras no lucrativas o sin fines de lucro, encontramos en el 148 a las asociaciones civiles, a las simples asociaciones y a las fundaciones. A ver, estas organizaciones no tienen como finalidad perseguir un beneficio económico, sino una finalidad social, altruista. Es humanitaria, es artística, es comunitaria. Una asociación civil es un núcleo de personas que se aúna para lograr un objetivo de bien común, ¿no? Y sin ánimo de lucro. No quiere decir que éstas no lucren, sino que lo que significa es que estas entidades no persiguen un ánimo lucrativo para luego distribuírselo entre sus socios o miembros de la comisión directiva. Entonces, la idea es lograr lo que se denomina un lucro objetivo. El lucro objetivo es el que las entidades no lucrativas perciben para luego cumplir mejor el objeto de bien común, no para hacer una distribución individual. Eso, cuando existe una distribución entre sus asociados, es el lucro subjetivo que es propio de la sociedad, en las sociedades. Entonces, el lucro objetivo es el propio de las entidades no lucrativas. El subjetivo es propio de las sociedades. Entonces, ¿cuáles son estas entidades no lucrativas? Reitero, la asociación civil. Ejemplo, un club de fútbol. Ejemplo, una entidad que tiene la posibilidad de ayudar a determinadas personas precarias, otorgando comedores escolares, dando la posibilidad de hacer gimnasia en barrios vulnerables, ayudar a las bibliotecas populares, son también asociaciones civiles, también en lugares vulnerables. Luego, supongamos, asociaciones que tienen talleres culturales o deportivos, etc. También hay otro tipo de estructuras, como puede ser la ley de cooperativas, que está contemplada en la ley 2337. Las cooperativas son entidades, no son ni asociaciones civiles ni son sociedades, son entidades donde se crean, ¿no?, para organizar y prestar servicios, pero fundamentalmente se crean por el esfuerzo propio y además la necesidad de ayudar al otro. Es un esfuerzo propio y de ayuda a toda la comunidad y a sus asociados. Entonces, además de esto, encontramos a las mutuales. Las mutuales están regidas por la ley 2321 y también son entidades que se constituyen libremente, sin ánimo de lucro, sin la búsqueda directa del fin de lucro, y están formadas por personas inspiradas, digamos, en la solidaridad y con el objeto de prestar ayuda recíproca frente a riesgos eventuales. Todas estas entidades tienen actos mutualísticos. Si ustedes leen la 2321 en el artículo 4, se van a dar cuenta
que menciona una serie de actos mutualísticos que hacen al bienestar del asociado. El asociado, tras pagos periódicos o ahorros, tiene la posibilidad de recibir esos actos, como por ejemplo médicos, farmacéuticos, por ejemplo dinero para refaccionar sus casas, compra de casas, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, son estructuras netamente solidarias o de ayuda recíproca. También tenemos las asociaciones sindicales. Entonces, estas asociaciones sindicales son las que van a defender a personas que están en relación laboral. Son empleados, son los trabajadores. Es la contracara, la asociación sindical, de aquellas asociaciones, que se llaman cámaras, asociaciones que aunan, digamos, a los empresarios, a los proveedores, a los comerciantes, etc. Entonces, como personas jurídicas privadas no lucrativas, dijimos que hay asociaciones civiles, luego tenemos a las mutuales, que son asociaciones civiles, a las cámaras empresarias, a las asociaciones sindicales, que son todas asociaciones civiles, y tenemos a las cooperativas, que en realidad no son asociaciones civiles y no son sociedades, sino que son entidades que buscan, digamos, a través del esfuerzo propio y la ayuda recíproca, prestar servicios a sus socios y a la comunidad. Ahora, y sin obtener lucro. Y luego, como último peldaño, encontramos a las fundaciones. Las fundaciones son entidades también no lucrativas, que sería un patrimonio de afectación. Es decir, el fundador o fundadores, a través de un patrimonio que ofrecen, crean a la fundación, que va a perseguir un objetivo de bien común. El bien común es el bien que trasciende a la comunidad, ¿no? Es decir, la búsqueda es esa. No hay en esta entidad asociados. Entonces, el objetivo recae en la comunidad. En la asociación civil es diferente, porque yo dije que se aunan un grupo de personas humanas o jurídicas, pero entonces el beneficio de la asociación civil recae primero en los asociados y luego en la comunidad. Distinto es en la fundación, donde recae directamente en la comunidad porque no tiene asociados. Entonces, fíjense que la caracterización de estas entidades son: Primero, la caracterización de no percibir lucro. Segundo, cuando las entidades se disuelven, cuando se disuelven directamente, estas entidades no distribuyen los remanentes, sino que ese remanente pasa a otra entidad de bien común sin ánimo lucrativo, y que esté exenta de todo gravamen nacional, provincial y municipal, y esté reconocida como exenta por la AFIP. Entonces, quiere decir que la característica es de las entidades no lucrativas: persiguen un objeto de bien común que satisface a la comunidad toda. Segundo, no hay distribución ni anual ni liquidativa. Y como tercera medida, cuando se disuelve, los remanentes no pasan a otra entidad, no se distribuyen entre los asociados
o miembros de los órganos directivos. Bien, distinto es el caso de las sociedades. Las sociedades también son, digamos, la vestimenta jurídica de una empresa. Aquí sí hay lucro, digamos, en estas sociedades, en estas estructuras, se va a delinear, porque su actividad va a generar utilidades, y estas utilidades pueden ser reinvertidas total o parcialmente para que la empresa continúe desarrollando la actividad, o bien pueden ser distribuidas, ¿no? Cosa que nunca se puede dar en las entidades sin lucro, donde no hay distribución. Entonces, estas organizaciones lucrativas buscan como ropaje jurídico a las sociedades las cuales están normadas en la ley general de sociedades, que es la 19.550. Fíjense ustedes del gran avance o el cambio que produjo la ley 26.994, que irrumpió en la ley en la ley 19.550, que no solamente modificó una veintena de artículos, sino que produjo cambios sustanciales, realmente sustanciales. Entonces, pero tan solo me voy a referir al artículo 1 de la ley, donde determina que habrá sociedad cuando uno o más personas, en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Ahora, con esta definición hubo dos cambios importantísimos. Por un lado, se admite la sociedad de un solo socio, ¿no? Donde está estructurada a través de la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, un solo socio, que además la ley categóricamente en este artículo determina que la única forma o estructura que puede tener la SAU es sociedad anónima. Y además que una SAU no puede estar constituida por una SAU. Eso como cosa preliminar. Ahora, lo otro, cuando dice una o más personas en forma organizada, aquí subyace, al delinear el concepto de sociedad en el artículo 1, se subsume en ella la idea, digamos, de que bajo la forma societaria existe o debe existir siempre una empresa. En el concepto de sociedad, bajo la ley 19.550, pero con la reforma de la 26.994, ahí subyace la idea de la existencia de una empresa. Y otra cosa, la exigencia que determina el artículo 1, sobre la cual la aportación que realicen los socios, en los tipos de dos o más socios, o por un socio en la SAU, no requiere que esos sean afectados, esos aportes, más allá de los aspectos específicos. El objeto, ¿no?, de cada sociedad, esos aportes van más allá de esos aspectos específicos, sino que se aplican los mismos a la producción o a la producción o intercambio de bienes o servicios. Y ahí está la empresa. Entonces, es importante, digamos, analizar este concepto del artículo 1, por cuanto, además de la estructura de la cual habla
la sociedad, habla de la subyacencia del concepto empresa bajo el tema de la sociedad. Es importante para el parcial que ustedes tomen en consideración estos aspectos porque el parcial va a ser online y a libro abierto, pero eso hace que ustedes tengan que pensar en estos conceptos que yo acabo de dar, porque van a tener que analizar a través de la conformación de empresas, deslindar las estructuras como acabo de manifestar y además, además de analizar estos conceptos, van a tener que, yo diría, tratar de ver cuáles son los tipos. Por ejemplo, si preguntara, ¿los tipos sociales son números clausus? La respuesta es sí en la ley 19.550. Entonces, ¿hay otros tipos sociales? Esos y solo esos son los que están regidos por la ley 19.550. Hay otro tipo social, pero ya está en otra ley especial, que son las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. ¿Es tipo social? La SAS sí lo es, pero está regida por otra ley. Los tipos sociales regidos por la ley 19.550 son números clausus. Esto significa que son tipos, los tipos sociales son esos y solo esos para la ley societaria. Entonces, luego ya partimos de la categorización. ¿Qué tipos sociales hay en la ley 19.550? Y bueno, encontramos las sociedades personales o de interés, y estas personales son, por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. En estas, la caracterización es que la responsabilidad es subsidiaria, ilimitada y solidaria. Por supuesto que depende la categoría de socios, pero vayamos al paradigma que es la sociedad colectiva. Y en la sociedad colectiva, todos los socios son de la misma categoría. Y ahí son de responsabilidad ilimitada. Quiere decir que llega a la responsabilidad hasta sus bienes personales, frente a la intimación por una obligación. En la sociedad de capital e industria, distinto es porque la responsabilidad del socio capitalista es igual al colectivo, es decir, ilimitada. Y la del industrial es limitada. Y en la comandita simple, el comanditado es ilimitada su responsabilidad, mientras que el comanditario es de responsabilidad limitada. En las por acciones y sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad siempre es subsidiaria, limitada y solidaria. Bien, y otra caracterización que quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿quién representa a la sociedad? Por supuesto que en la administración de las, por ejemplo, de una sociedad colectiva, los administradores puede ser cualquiera. Es decir, hay que verificar si en el estatuto es indistinta o conjunta esa administración y, por supuesto, que si es indistinta, cualquiera de los designados va a ser quien represente a la sociedad. En cambio, si es conjunta, los designados van a ser los que van a representar a la entidad.
Ahora, supongamos en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Acá tenemos el que representa a la sociedad de responsabilidad limitada es la gerencia, que también puede ser unipersonal, colectiva o colectiva, colegio, ¿no? Y puede ser, en el caso de ser colegio, puede ser también indistinta o conjunta, que se requiere que la representatividad no pueda ser uno solo, sino los designados. En cambio, si es indistinta, cualquiera representa a la sociedad. Y lo mismo pasa con relación a las sociedades donde lo mismo pasa con relación a la sociedad anónima, cuyo directorio en realidad, cuyo directorio puede ser unipersonal o puede ser también plural, es decir, colegio, y en ese caso, a quien representa a la sociedad es el director. El director designado o el representante legal es el presidente del directorio. Ese es el que va a representar a la sociedad frente a cualquier petición o obligación que surja en respecto de la sociedad. Sí, María Gracia Zucco, acaba de entrar usted. ¿Me oye? María Gracia. ¿Me escucha? María Gracia. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, en realidad estoy terminando ya la clase, comenzó a las 17. A ver. Sí, le escucho. La clase está por terminar ya, de todas maneras la he grabado, así que bueno, hablé sobre la diferenciación que existe entre empresa, fondo de comercio y sociedad. Y luego, hablando de distintas clases de empresas, donde las podemos calificar según el destino de sus resultados, las clasificamos en empresas sin fines de lucro y con fines de lucro. Pero también quería resaltar que justamente hay un video que yo di que di en el primer semestre, pero que se los acompañé a ustedes, donde hablo de las diferentes clasificaciones que podemos hacer de empresas. Y por último, hablé de parte de sociedades, de la Ley General de Sociedades, muy por encima, tan solo los tipos sociales y la responsabilidad de los socios en cada uno de los tipos, sean sociedades personales o de interés, sea sociedad de responsabilidad limitada o sociedades por acciones. Las sociedades por acciones pueden ser sociedades anónimas o en comandita por acciones, o bien las SAU, que necesariamente están dentro de, como si fuera, no, tienen que ser sociedades anónimas. Entonces, todo esto hace que lo tengan ustedes en consideración para el día del parcial. ¿Alguna pregunta quiere hacerme? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces yo me gustaría ver, porque es un tema muy importante, cuáles son sus dudas. ¿Tienen alguna pregunta de cualquier tema que quieran hacerme? Es la posibilidad de hablar conmigo.
Bueno, ok, María Gracia. Entonces, creo que hoy le contesté algo a usted, María Gracia, por el foro. Me pareció. Este, bueno, bueno, ok. Entonces, cerramos. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego, María Gracia.